Seminario en línea de Shincheonji, testimonio de Apocalipsis capítulo por capítulo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pastores, seminaristas, santos y todos los participantes, mucho gusto. Soy Tan Yong-jin, el anfitrión del día de hoy. Shincheonji Iglesia de Jesús ha estado llevando a cabo desde el año pasado, octubre 18, el Seminario de la Evidencia de la Profecía y el Cumplimiento de Apocalipsis, el Nuevo Pacto de Dios, y a continuación el Seminario del Testimonio de las Parábolas de los Misterios del Cielo y sus realidades. Los medios de comunicación de todo el mundo que confirmaron la doctrina de Shincheonji prestaron atención a la evidencia bíblica y al crecimiento de Shincheonji, y 1.200 pastores de 57 países firmaron un memorándum de entendimiento con Shincheonji para intercambiar la palabra de la Biblia. En este seminario, planeamos ver en detalle y profundizar el proceso del cumplimiento de las profecías prometidas por Dios, tomando en cuenta toda la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento. Espero que usted y yo claramente nos demos cuenta de la realidad de cuándo, dónde, a través de quién y cómo se cumplieron las profecías de Dios y recibamos las bendiciones prometidas del cielo. Deseando que hoy sea un tiempo de gracia e inspiración de la preciosa palabra de Dios, empecemos juntos en una oración. Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, le damos gracias y gloria por permitirnos las palabras de revelación, capítulo por capítulo, para que podamos entender el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia en este momento. A partir de hoy, damos inicio al curso intermedio del Centro de Misión, Testimonio de Apocalipsis, capítulo por capítulo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos fe que Dios y Jesús estarán junto con el líder de la asamblea, el pastor prometido, quien testifica las palabras de Apocalipsis. Denos muchas gracias para que todos puedan entender la verdad verdadera cuando testifique la palabra de Apocalipsis. Esperamos sinceramente que el Espíritu Santo del cielo esté con nosotros hasta el final y que nos dé la bendición del cielo y la vida eterna de todas las personas del mundo que escuchen las palabras. Oramos en el nombre de Jesús, que es la vida de estas palabras. Amén. Hoy, para la primera sesión del seminario, Testimonio de Apocalipsis capítulo por capítulo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, tendremos al líder de la asamblea de Shincheonji, la Iglesia de Jesús, Man Hee-lee, y recibiremos las palabras de testimonio sobre el nuevo cielo y la nueva tierra y templo tabernáculo del testimonio en el libro de Apocalipsis. Espero que todos nosotros entremos en el reino de los cielos escuchando al pastor prometido que Jesús envió para las iglesias, dándonos cuenta de la preciosa voluntad y los misterios de Dios. Invitemos al pastor prometido, líder de la asamblea, Man Hee-lee, con un gran aplauso. A todas las personas de alrededor del mundo, a las personas religiosas, es un gusto de poder estar acá junto con ustedes. Yo soy el líder de la asamblea Man Hee-lee de la Iglesia de Jesús Shincheonji. Hoy día, junto con ustedes, el contenido que me gustaría poder tratar es acerca de el nuevo cielo y nueva tierra y el templo de tabernáculo de testimonio. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Este Dios no se encontró en el mundo, pero se tuvo que marchar y estuvo en el mundo espiritual. La razón por la cual fue así es porque el hombre había roto el pacto que había hecho con Dios, y al no guardarlo, es que esta clase de situación ocurrió. Por esta razón, Dios, quien se marchó de este mundo, ¿quién estuvo gobernando en este lugar? ¿Qué clase de espíritu estuvo gobernando en este lugar? El enemigo de Dios, el engañador, Satanás, estuvo gobernando en este tiempo. No solo eso, en toda la humanidad es que había llegado la muerte por esta razón.
Era algo demasiado triste. Por esa razón es que Dios, para poder recuperar todo lo que perdió y para dar a conocer todas las cosas que el hombre no conoce, por 6.000 años Él estuvo obrando. Dentro de esta obra es lo que me gustaría que nosotros podamos considerar. En tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, los judíos que estaban muy celosos de la ley se encontraban en ese entonces. Pero cuando Jesús llegó, creyeron más en la ley que en la palabra de Jesús. ¿Por qué fue así? Si Jesús hubiera aparecido sin así nomás, claro que no lo hubieran creído. Pero Jesús no había aparecido sin razón alguna, sino Dios había prometido que Jesús iba a aparecer por medio de muchos profetas. Y esto era lo que Él había anunciado de antemano. El Hijo de Dios, Jesús, iba a nacer de una virgen, iba a nacer en Belén. Iba a montarse en un pollino y así se iba a acercar a Jerusalén. De esta manera, con respecto a Jesús, de antemano, Él había prometido en el Antiguo Testamento que iba a aparecer. El que Jesús haya aparecido fue de acuerdo a la profecía del Antiguo Testamento. A pesar de esto, esta gente no pudo creer en Jesús. Sí creía en la ley de Moisés, pero en la promesa de Dios y de Jesús no la pudieron creer. ¿Pero por qué fue esta la situación? Estos hombres, ellos se habían esforzado en llevar un caminar de fe, habían orado, ayunaban y hacían todas estas clases de cosas, pero con respecto a las promesas del Antiguo Testamento, esto no lo habían podido percibir y por eso no lo habían podido creer. Por esta razón, Jesús, quien vino de acuerdo a la promesa, no pudieron creer en Él. Jesús, Él es el Hijo de Dios, ¿no es así? A pesar de esto, con respecto a este Jesús, lo llamaron una secta y de esta manera lo estaban persiguiendo. ¿Y quiénes eran los que persiguieron a Jesús? Eran aquellas personas que eran reconocidos como las personas que llevaban el caminar de fe mejor que cualquier persona en el mundo. Eran los pastores de Jerusalén. Estos pastores de Jerusalén no pudieron reconocer a Jesús, y la razón por la cual no creyeron en Él es porque no habían conocido la profecía del Antiguo Testamento de Dios y no lo habían percibido. Por eso, al no haber creído, es que no pudieron creer en Jesús. Era algo sumamente desafortunado, ¿no? Jesús, Él no es pecador. No es una persona que nació de la semilla del hombre. En Lucas, capítulo 1, con respecto al nacimiento de Jesús, lo explica muy bien. El ángel Gabriel lo explicó muy bien, ¿no? Por eso, que Él es el Hijo de Dios. De esta manera, Él lo explicó. Pero, sin poder creer, lo persiguieron y hasta llegaron al punto en donde lo mataron. Sumamente desafortunado, ¿no? Él era un justo, nacido de la semilla de Dios, no era pecador, no había nacido de la semilla del hombre. Mas, sin embargo, los pecadores, al justo quien es Jesús, lo mataron. Y la razón por la cual fue así fue porque la palabra de la promesa de Dios no lo pudieron conocer, la palabra de la promesa del Antiguo Testamento. Por eso es que tuvieron esta clase de acción. Por esta razón, Jesús, tomando el pecado del mundo, se marchó de este mundo. Y Jesús vino a la primera venida y tomó el pecado del mundo y se marchó, pero eso no fue todo. Dios, cuando envía a Jesús en esta tierra, Él había ya escrito de antemano qué es lo que iba a ocurrir. Y a pesar de que fue así, esta gente no lo pudieron reconocer.
que Jesús tomó la cruz y hasta cómo se iban a repartir sus vestiduras entre ellos. Pero hasta todo eso escribió, pero ni siquiera pudieron pensar en esto. Y hasta había escrito de antemano que iban a tomar del vino, la cruz, del vinagre, pero ni siquiera creyeron esto. Por eso es interesante el que nosotros podamos considerar esta clase de cosas y poder aprenderlas, ¿no? Ellos, quienes mataron a Jesús, quien es el justo, la razón, si lo mencionamos en pocas palabras, es porque eran muy ignorantes con respecto a las cosas de la Escritura. Ellos decían, creemos, pero no pudieron creer en la palabra de la promesa de Dios. Por eso es que tuvieron esa clase de resultado. Y Jesús, después de cumplir el Antiguo Testamento, hay algo que nosotros sabemos muy bien con respecto a eso, ¿no? Dios, para hacer un nuevo trabajo, la creación de una nueva obra, es que Él sembró dos tipos de semillas, el nuevo pacto. Esto está profetizado en el Antiguo Testamento. Por esa razón, Jesús, Él dijo que se ha cumplido todo, ¿no? Se ha consumado todo. En Juan capítulo 19, verso 30, Él dijo, consumado es todo. El que sea consumado todo significa que se cumplió todo, ¿no es así? Jesús, Él, de acuerdo a la semilla de Dios, Él fue y la sembró. Y luego, Él tomó la cruz y falleció, ¿no? Es así. Solamente se sembraron dos tipos de semillas y con eso ya. En Lucas capítulo 22, verso 20 en adelante, Él estableció un nuevo pacto, ¿no? Hasta estableció un nuevo pacto Jesús. Por esa razón, Jesús, lo que Él tiene que cumplir al venir y tuvo que cumplir todo, Él lo cumplió todo. Cumplió el Antiguo Testamento, todo lo que tenía que cumplir, Él lo hizo. Y de esta manera, Jesús, en la noche de la Pascua, ustedes conocen muy bien en la noche de la Pascua, ¿no? Cuando Moisés en Egipto, él comió de la carne y la sangre del cordero. En esa noche, como conmemoración de ese entonces, Jesús tomó a los discípulos y lo que iba a ocurrir desde ese entonces en adelante, les comentó a ellos. El tiempo de la Pascua es comer la carne y la sangre de cordero para poder recibir salvación. Dicen que esta Pascua no la iba a volver a comer hasta que se cumpla en el reino de su Padre, ¿no? Y tomando el vino, él mencionó lo mismo, ¿no? ¿A qué se está haciendo referencia con todo eso? Todos dicen que comieron de la sangre de Jesús y así pudieron recibir salvación. Pero hay que ver el espíritu de ellos si verdaderamente es así o no, ¿no? Jesús, en esa noche de la Pascua, después de morir, en el tiempo de Moisés era un cordero literal, pero la razón por la cual se lo llamó a Jesús un cordero es porque esta sangre de él era la sangre que iba a dar salvación. Por eso es que se lo llamó el Cordero Pascual. Esa sangre de Jesús, este alimento de la Pascua, dice que lo iba a estar comiendo cuando se cumpla en el reino del Padre. Entonces, desde que él mencionó esto, ya pasaron 2000 años, ¿no? Entonces, lo que se cumple en el reino del Padre, ¿qué es lo que será? Esto es lo que tenemos que saber. Es la creación de una nueva obra. Entonces, se derramó sangre y se sembró semilla. Jesús hizo todo este trabajo. Sin importar qué tan ostencioso sea el hombre, la palabra de Dios no cambia, jamás cambia. Y Jesús luego falleció. Entonces, el título del día de hoy es el nuevo cielo, nueva tierra y el templo de tabernáculo de testimonio, ¿no? Yo les mencioné esto, ¿no? El templo de tabernáculo de testimonio, ¿qué es lo que es? Y el nuevo cielo, nueva tierra, ¿a qué se refiere? Y primer cielo, primera tierra, ¿a qué se referirá eso también? Esto es algo que nosotros deberíamos de conocer. Dios,
el ofrecer un servicio frente a Dios. Más que eso, Dios desea que la gente lo conozcan a Él. Dios es la palabra, ¿no? Él se refirió como el verbo, ¿no? Dios desea que la gente conozca su palabra. Más que darse servicio, más que dar ofrendas, Él desea que le conozcan. Por eso es que esta palabra que Dios mencionó, esta palabra que Jesús mencionó, es igual que la palabra que Dios menciona, ¿no? Entonces, el propósito de esta palabra la tenemos que descubrir. Pero era muy difícil conocer esta palabra. La razón era porque estaba escrito en parábolas, en la perspectiva de Dios. Él no tenía otra opción más que hablar en parábolas. Y la razón era porque estaba el enemigo. El enemigo, si se diera cuenta de toda esta palabra, iba a interponerse en todo este trabajo, ¿no? Por eso, con respecto al reino de los cielos, lo mencionó en parábolas, en alegorías. Hoy día, nosotros, en el mundo del cristianismo, la gente ora y va a la iglesia y ora en la iglesia y hace mucho trabajo de voluntariado, diciendo que así lleva un caminar de fe muy bien. Pero algo más grande que eso, una cosa que sí o sí tienen que poder guardar es la palabra de la promesa. Sobre todo, la palabra de la promesa. ¿No? ¿Qué es lo que Dios prometió con nosotros? Este nuevo pacto es algo que nosotros tenemos que guardar. ¿Pero qué es este nuevo pacto? A esto se refiere. Entonces, la generación de Adán, porque no pudo guardar el nuevo pacto, y la Israel física tampoco pudieron guardar el nuevo pacto, la promesa de ellos, el pacto de ellos. Entonces, esto es el no poder haber hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto fue el error, y al no guardar el pacto, no pudieron participar de la vida eterna. Por eso el hombre es que vino lo que es la aflicción, el dolor. Pero nosotros, hay algo que tenemos que descubrir dentro de las Escrituras. El Antiguo Testamento ya se cumplió. El Nuevo Testamento todavía se está cumpliendo. Jesús, en la segunda venida, dice que en el tiempo en el cual se cumpla en el reino del Padre, en ese entonces, Dios va a estar anunciándole al hombre. Y cuando le anuncia al hombre, entonces uno por uno se va a encontrar y así se lo va a anunciar. ¿O cómo va a ser Dios? Esta es una cuestión que tenemos que saber, ¿no? ¿Y qué es lo que va a anunciar? ¿Qué es lo que nos va a anunciar a nosotros? Es así. Entonces, este nuevo pacto, al añadir y quitar, uno no va a poder entrar al reino de los cielos. Es este Apocalipsis. Este Apocalipsis, de los 66 libros de la Biblia, es un libro, es el último libro. Por eso, no es muy grande, son un par de páginas. Mas, sin embargo, este libro, después de haber pasado 2000 años, hasta el día de hoy, no había nadie en el mundo que podía conocer el contenido de este libro. ¿Pero por qué habrá sido esta la situación? Es que este libro está escrito en un lenguaje figurativo. Por eso es que, sin importar cuánto lo veían, no podían entender el mensaje. Pero este libro, la razón por la cual uno puede llegar a conocerlo, es porque cuando se cumple, esta palabra de la promesa aparece como su cumplimiento, su realidad. Y entonces es que uno va a poder decir, esta palabra se refiere a esto. Entonces, esta profecía, cuando aparece su cumplimiento, uno va a poder ver cara a cara y va a poder conocer todo claramente. Por esa razón, hasta ese tiempo en el cual se esté cumpliendo, se va a estar sellando con 7 sellos y en la mano derecha del Señor lo va a tener el Señor sin que nadie pueda entender. Pero llegado el momento, Dios se lo da a su Hijo Jesús. Y Jesús, ahora tomando esta palabra, Jesús, ¿qué es lo que va a hacer con esa palabra? Tal cual lo que estaba escrito, uno por uno, lo va a ir cumpliendo, ¿no? Lo cumple, ¿verdad? Y cuando lo cumple, ¿toda la gente habrá visto todo lo que se está cumpliendo? No fue así. Es una persona. Todo lo que se cumplió, lo ve y lo oye y escucha esas palabras. Es una persona.
Eso es en Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Este pasaje está escrito ahí. Y luego esa persona es enviada a las iglesias para compartir lo que vio y oyó. Y eso en el verso 16 está mencionado. Entonces, todos, hoy, con respecto a el título de la palabra de hoy, quería poder explicarlas, por eso se me está alargando un poco la explicación, pero hay algo más que me gustaría poder mencionar, es que los líderes de la tribu de Shincheonji, los 12 líderes de la tribu, desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, a todas las naciones del mundo, fueron y se lo explicaron. Todos ustedes pudieron tener la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y tal cual así ellos lo habían explicado. Y luego, ahora, principios, las lecciones de principio. También la gente del mundo, cuando estudia con diferentes niveles, ¿no? Es como primaria, secundario y luego universidad. De esta manera es que estudian según los niveles, ¿no? Como de esa manera, el conocimiento de la palabra del Señor también es algo similar. Es por eso que las lecciones de principio, de nivel básico, también los compartieron. Y entonces un par de días ya van a estar acabando con estas lecciones. Sin embargo, ahora hay una lección intermedia y van a estar entrando por capítulo, pero no se va a estar explicando cada capítulo de la Biblia, pero con así lecciones como principales, así se va a estar explicando de manera holística. Todo esto, lo que ustedes están conociendo hasta ahora, y se va a estar explicando estos 24 contenidos. Cuando usted esté escuchando, va a poder ver qué tan diferente es lo que va a estar escuchando, lo bueno que es. Y así espero que pueda recordar y pueda retener lo que está escuchando. Y así regístrelo y vuelva a escuchar este testimonio. Y así lo va a poder examinar con detenimiento. Y una vez que termine principios, el nivel básico, va a estar comenzando el nivel intermedio. Esta palabra, si fuera un pan, Jesús, en Juan capítulo 6, Él se refirió a sí mismo como el pan que viene del cielo, ¿no? El pan vivo que descendió del cielo. Entonces, es que ¿lo comieron a Jesús literalmente? No, se refirió a la palabra que Jesús trajo. ¿Qué clase de palabra era? Se come con el oído, ¿no? Es así. Pero hoy día, este libro de Apocalipsis, 2000 años atrás, ya nosotros, sin importar cuánto lo queríamos leer, no lo podíamos leer, no lo podíamos entender, pero llegado su tiempo, se nos está revelando esto, para que todas las personas puedan escucharlo y puedan comer de esta palabra. Y así es que se sonó la trompeta alrededor del mundo. ¿Verdad? Tenemos que poder compartirlo, ¿no? Este alimento. Jesús es el pan, ¿no? Este pan que nos lleva a la vida eterna. Pero antes de compartir las lecciones de intermedio, habían un par de palabras que me hubiera gustado poder compartir, y es por eso que estoy hablando acá con ustedes. El título que había mencionado acerca de Nuevo Cielo, Nueva Tierra y el Templo de Tabernáculo de Testimonio. Con respecto a esto, me gustaría poder mencionarles algo. Para poder mencionar esto, en el pasado, Jesús, antes de cumplir el Antiguo Testamento, cuando estaba solamente en profecía, Él vino y explicó esa profecía. Dijo que lo iba a estar cumpliendo. Y luego profetizó acerca de la segunda venida, de las cosas por venir, ¿no? Entonces, Jesús no era una persona del pasado, pero para poder compartir acerca de
primero él tuvo que explicar la profecía del Antiguo Testamento para hablar acerca de su cumplimiento. Él no era una persona que vivió en el pasado, pero para poder dar a entender. Entonces hoy día nosotros también, este Nuevo Testamento, Jesús es la profecía que Jesús nos dio, ¿no? Entonces, si es así, como Jesús lo profetizó, Jesús va a conocer muy bien este contenido de la profecía, ¿no? Otra persona no va a entender esto, ¿no? ¿Usted conoce este contenido? ¿Sabía este contenido? Era algo que nosotros también desconocíamos, ¿no? Pero Jesús, hoy día, en la primera venida, Él había llegado en carne y Dios había llegado en espíritu, ¿no? Pero en la segunda venida, Jesús, en Apocalipsis capítulo 1 lo podemos ver, que Él viene en su cuerpo espiritual, ¿no? Él llega en su cuerpo espiritual y así Él escoge a una persona y así le hace ver todas las cosas y le hace oír todas las cosas y hace que vaya a transmitir el mensaje de Él. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, este nuevo Juan, esta persona, a los 7 mensajeros les envía las cartas, ¿no? No es que Jesús le envió la carta personalmente. Es por eso que Jesús le dijo, envía la carta, y es que Él escribió cartas y envió. Por eso es que es el mensajero que envía en nombre de Jesús. Jesús, Él era el Espíritu de Consolador, el mensajero de Dios. Él era el mensajero de Dios. Pero hoy día hay a este mensajero que va a estar enviando el mensaje de Jesús. Ahora, este mensajero no va a hacer lo que Jesús no le manda a hacer, pero tiene que hacer tal cual lo que Jesús le manda a hacer, ¿no? Es así. Por eso, nosotros, los 12 líderes de la tribu, están sonando esta trompeta de Apocalipsis. Nadie podía conocer este contenido, ni siquiera es algo que nosotros sabíamos cómo se iba a cumplir o esto, ¿no? Pero esto, viendo cómo se cumplió, los 12 líderes de las tribus fueron y compartieron esto. Estoy seguro que este es un contenido que ustedes ya hayan escuchado y por eso lo van a conocer muy bien. Hoy, a diferencia de esto, con respecto a, vamos a estar entrando capítulo por capítulo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y así se le va a dar la explicación en intermedio. Por eso hoy la explicación que les voy a estar queriendo dar es acerca del nuevo cielo, nueva tierra y el templo de tabernáculo de testimonio. Nuevo cielo, nueva tierra, esta mención se hace en Apocalipsis capítulo 21 y el templo de tabernáculo de testimonio es en Apocalipsis capítulo 15. Pero la profecía está escrita de esta manera, pero nadie podrá haber visto la realidad, ¿no? El templo de tabernáculo de testimonio, nosotros habíamos visto dentro de las escrituras que está mencionado así, pero alguna vez nosotros no habremos visto esto, el edificio, tal cual, ¿no? Todavía. Y también el nuevo cielo y la tierra. Nosotros por medio de la Biblia hemos visto cómo está escrito, pero la realidad es algo que todavía no hemos podido ver, ¿no? Por eso escuche detenidamente lo que se está compartiendo y si lo percibió va a poder ver estas dos cosas. Lo va a poder llegar a ver. Cuando lo vaya a poder ver, va a recordar a las palabras que yo les acabo de mencionar. Desde el tiempo de Adán hasta ahora pasaron un total de 6.000 años. Pero en Apocalipsis capítulo 21, con respecto a este contenido, nadie podía conocer este contenido. En el pasado estaba Moisés, y Moisés, él viendo las cosas del cielo, tal cual lo que vio en el cielo lo construyó en esta tierra. Mas, sin embargo, ahora, incluso las cosas que se está viendo en el cielo no era lo mismo que Moisés vio, porque se menciona una nueva Jerusalén, ¿no? Por eso es algo nuevo, por eso se lo llama la nueva Jerusalén. Es diferente a lo antiguo, ¿no es así? Pero este nuevo cielo, nueva tierra, ¿a qué se refiere con esto? Dice que el primer cielo, primera tierra desaparece y aparece un nuevo cielo, nueva tierra, ¿no? Entonces,
El primer cielo y primera tierra, ¿de dónde a dónde se está haciendo referencia? Es desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de hoy. Pasaron 6.000 años y así el cielo y la tierra va a estar desapareciendo. ¿De qué manera? Como en Apocalipsis capítulo 6, de esta manera va a estar desapareciendo. Y así un nuevo cielo y una nueva tierra va a estar siendo creado. Es algo que es sumamente grande, ¿no? Y por eso debe ser un poco difícil de creer. Por supuesto es difícil de creer, mas sin embargo, la promesa de Dios es algo que jamás cambia. Por esa razón, este nuevo cielo, nueva tierra, el nuevo cielo, nueva tierra y el primer cielo, primera tierra. ¿A qué se está haciendo referencia? ¿Cuál es esta realidad? ¿Lo ha visto? Claro que sí, yo lo vi. Y esto es como las cosas van cambiando. El primer cielo, primera tierra, dice todo lo que estuvo hasta ahora va a ir cambiando. Y este nuevo cielo, nueva tierra, con respecto a esto, dicen que es igual al tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, la generación de Adán había desaparecido, ¿no? Y solamente la familia de Noé había quedado. Entonces, cuando nosotros consideramos este aspecto, vamos a poder comprender un poquito más en profundidad lo que se está hablando. En el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, Jesús, quien murió, va a regresar y con respecto a Apocalipsis que él había prometido, lo va a ir cumpliendo. Pero, cuando nosotros vemos acá, en Apocalipsis capítulo 21 dice que el primer cielo, primera tierra desaparece y aparece un nuevo cielo, nueva tierra, ¿no? Entonces, ¿quién es? Porque una persona dice nuevo cielo, nueva tierra, no es algo que es algo que es raro o está fuera de lugar, pero está dentro de la escritura. Si en ese entonces el nuevo cielo, nueva tierra se menciona, es porque es la era del nuevo cielo, nueva tierra. Se está mencionando algo que está dentro de las escrituras, ¿no? Por eso esto es algo que tenemos que poder considerar. ¿Esto es algo antiguo o es algo nuevo? Es algo nuevo, ¿no? Lo antiguo, el primer cielo, primera tierra desaparece y aparece un nuevo cielo, nueva tierra. Por eso se está haciendo mención de algo nuevo, ¿no es así? Entonces, en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, tiene que aparecer un nuevo cielo, nueva tierra. No es lo mismo como lo que estaba en el pasado. Esta es la cuestión. Otra cosa es que es una nueva era, ¿no? Por esa razón, ven acá, es el templo de tabernáculo de testimonio. Se hace mención del templo de tabernáculo de testimonio en Apocalipsis capítulo 15. Entonces, este templo de tabernáculo de testimonio, ¿cuándo es que aparece? Es en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo... aparecen aquellos quienes han vencido. Estas personas que han vencido, el lugar que están reunidos es frente al trono del Señor, a donde está el mar de vidrio de cristal, el trono de Dios. ¿Cómo es el trono de Dios? Esto se ve en Apocalipsis capítulo 14. Pero cuando se ve el trono de Dios, dice que va a venir a esta tierra. Pero ¿a qué lugar? ¿En dónde? ¿En qué parte de la tierra? ¿Cuándo es que llega? Esto es cuando los que vencen aparecen en ese lugar, es que el trono de Dios se es manifestado. Es por eso que en capítulo 12, estos vencedores están reunidos en Apocalipsis capítulo 15, verso 2, en el mar de vidrio de cristal, frente al trono de Dios. Y así es que todas las naciones llegan a este lugar y dice que adoran. Dios, porque es espíritu, uno no lo va a poder ver, ¿no? Pero si la nación de Dios viene, claro que es el mundo espiritual, el Dios que está. Pero cuando vemos esta palabra, menciona claramente en dónde va a venir Dios y en dónde se va a encontrar. Y dice que todas las naciones van a venir a este lugar y van a estar adorando en el templo de tabernáculo de testimonio. Entonces, ¿esto será algo incorrecto? Si está mencionado dentro de las Escrituras, es algo correcto. Pero como no se puede ver con el ojo, entonces es que uno no va a poder entender. Pero en ese lugar se va a estar encontrando los que han vencido. Pero ¿con quién y quién han vencido? ¿De qué manera han vencido?
todos estos detalles están mencionados. Es con la palabra de Dios y la sangre del Cordero. Con eso, la palabra de testimonio y la sangre del Cordero. Con esto han peleado y han vencido. Y ellos están reunidos en el trono del Señor. Y dice que todas las naciones van a estar adorando en ese lugar. ¿Por qué van a estar todas las naciones adorando en ese lugar? Es porque Dios se encuentra en ese lugar. Estas palabras tienen que poder escucharla con mucha atención. Entonces, Dios se encuentra junto con estos los que han vencido, ¿no? Dios. Entonces, estos vencedores que están junto con Dios, ¿serán exitosos o no serán exitosos? Van a salir vencedores, ¿no? Van a crecer grandemente, ¿no? El lugar en donde están estos vencedores, ¿no? Van a crecer de gran manera. Muchos periodistas me preguntaron a mí, ¿cómo es que ustedes están creciendo tan grande y cuál es su método? ¿Y cuál va a ser el método? Sí, en pocas palabras es porque Dios está con nosotros. Es por eso que las cosas nos salen bien. No hay otra respuesta. ¿Sí? Pero aunque yo les mencione esto en mucho detalle, personas que no llevan un caminar de fe, qué bien les va a hacer. Pero cuando nosotros vemos las cosas tal cual como son, es que estos vencedores están reunidos frente al trono de Dios. Y todas las naciones van a venir a este lugar a adorar a Dios. Por esa razón, esta Biblia es algo que nosotros definitivamente tenemos que conocer. Porque no la conocemos es que hablamos otras palabras. ¿Sí? Tenemos que poder conocerla. El crecer repentinamente, ¿no? Este crecimiento, sin importar cómo sea, el hecho es de que si Dios está con estas personas o no, entonces se va a dar el resultado. Dios en el pasado, cuando estaba con Jesús, Él habló lo verdadero, ¿no? Pero en ese entonces llamaron a Jesús una secta y así lo mataron, ¿no? A pesar de que Jesús habló la verdad. ¿Pero él era una secta? No, él no era una secta. ¿Pero por qué es que lo llamaban de esa manera? Estas personas, a Jesús, porque mucha gente se le está acercando a Jesús, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? En Mateo capítulo 23, estos pastores, estos líderes, ellos ni siquiera van al reino de los cielos, pero están bloqueando el acceso a otras personas para que vayan al reino de los cielos. Esto era lo que estaba ocurriendo con ellos. El día de hoy no es así. Así bloquean y persiguen, no permitiendo que puedan ir. Esta es la organización de Satanás. Estos son los pastores de Satanás. ¿No es así? Pero cuando la gente se reúne, la gente se reúne a este lugar porque hay algo interesante, hay algo bueno, ¿no? Tanto que se hayan percibido a Dios, hayan entendido que este lugar tiene la verdad. Por eso es que se están acercando. ¿Para qué se va a acercar una persona? Como en la iglesia de esa persona no se encuentra la verdad, es por eso se van a haber dado cuenta. Y por eso van a tener hambre y sed y van a estar pidiendo de qué comer. Si el alimento que se está dando en la iglesia, como no es un lugar en donde llena o sacia, entonces van a ir a un lugar a donde sí va a saciar, ¿no? Este lugar a donde ellos están yendo no es un lugar malo, pero se está revelando que esa iglesia no tiene la verdad. Y este es el lugar en donde es lo malo. Como Dios no se encuentra ahí, como la palabra no se encuentra ahí, ¿cómo van a ir a dar a comer? Por eso van a ir a buscar lugares a donde pueden comer. Vea hasta los animales en el mundo. Buscan de qué comer, tanto que estén en el agua o estén en el cielo o se arrastren en la tierra. Todos buscan de qué saciarse, ¿no? Pero entonces, uno tiene que considerar, en mi iglesia, ¿habrá la verdad? ¿Estará el alimento que se puede dar? Pero si ahora los miembros de la congregación van a buscar esta verdad y están comiendo, entonces ¿por qué bloquearlos para que ellos no puedan recibir el acceso a comer esto? El lugar que se puede dar este alimento es porque Dios está ahí, es por eso que la palabra de la verdad se puede dar. Esta palabra de la verdad, para poder comer este alimento, toda la gente se está acercando ahora a este lugar para poder comer. Mas, sin embargo, hasta los pastores se están acercando a comer a este lugar, ¿no es así?
¿Sí? Sí, la gente se está alejando de su lugar porque no tienen la palabra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta gente? Va a tratar de frenar que esta gente salga para comer alimento a este lugar. ¿No es así? Lo llaman a uno secta, ¿no? Pero ¿cómo es que la palabra es tan buena en este lugar entonces? A Jesús lo llamaron secta, pero él tenía esa palabra tan buena, ¿no es así? Hoy día es lo mismo. El alimento de la vida eterna se encuentra acá. Por eso es que vienen a querer comer, pero los están insultando, los están persiguiendo porque esta persona quiere comer. Esto es algo incorrecto. ¿Sí? Por eso solamente se enfocan en querer insultar y hacer esa clase de acciones, pero porque ellos hagan esto, nada va a cambiar. Nosotros tenemos que considerar este aspecto y también reconsiderar lo que nosotros hacemos. Hay una pregunta que me gustaría hacerle a usted, los pastores. ¿Cómo usted discierne aquellas personas que han nacido de la semilla de Dios y entre los que han nacido de la semilla de Satanás, del diablo? Responda, ¿cómo hace usted? ¿Sí? Sin saber si uno ha nacido de la semilla de Dios o de Satanás. ¿Cómo va a ser? Si uno nace de la semilla de Satanás, entonces es hijo de Satanás. Y si uno nace de la semilla de Dios, es hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos llamar a uno hijo de Satanás o hijo de Dios sin entender esto? Entonces, respóndame, ¿cómo es que uno es hijo de Dios y uno es hijo de Satanás? Si no puede responder esto, entonces, ¿cómo nosotros podemos insultar a la gente, decir uno es secta, otro es secta, uno es un diablo, esto que lo otro, uno es una secta? ¿Qué se trata de eso? No, si ni siquiera puede discernir, entonces, ¿cómo puede decir esa clase de palabras? Esas mismas personas que están diciendo esas palabras, esas personas son una secta. Por eso, estas palabras se están compartiendo porque hay algo de lo que se vio y se oyó. Pero una persona que ni vio ni oyó está alardeando y está hablando así fuertemente, ¿sí? Y así por medio de la doctrina del hombre, los comentarios, así están enseñando. ¿Esto será algo correcto? Yo no sé. Por favor, explíqueme por qué actúan de esa manera. ¿Por qué será que la gente actúa de esa manera? ¿Sabe cómo puede discernir entre los nacidos de Dios y los nacidos del diablo? Si uno no puede saber eso, entonces, uno quizá me pregunta a mí, ¿usted sabe entonces? Yo sí lo sé. ¿Cómo lo sabe? Jesús, en Mateo capítulo 13, del verso 24 al 25, en su campo él sembró la buena semilla. Pero, cuando era de noche, Satanás fue y sembró su semilla en ese lugar. Y en ese campo crecieron las dos semillas. ¿Hasta qué entonces? Hasta el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha es la segunda venida, el tiempo de la siega. En el tiempo de la siega, Jesús viene junto con sus ángeles y a los que han nacido de la semilla de Dios se los lleva. Y a los nacidos de la semilla de Satanás no se los lleva y los deja en ese campo. Entonces, a los que se los llevó, de Mateo capítulo 13, del verso 37 al 39, dice, la buena semilla son los hijos del reino, pero las cizañas son los hijos del mal, del maligno. Entonces, los que han nacido de la semilla de Satanás quedan en el campo, y los que fueron cosechados son los hijos de Dios, ¿no? Entonces, de esta manera es que uno lo puede reconocer. Si uno no sabe esto, entonces es un problema, ¿no? Estas son palabras de Jesús, ¿no es así? Entonces, usted puede llamar a esto una secta, esto puede llamar esto incorrecto, si son las palabras de Jesús que acabamos de leer. ¿Se entiende? Es por eso que nosotros tenemos que conocer bien exactamente la palabra y así poder discernir. Tenemos que poder discernir ciertamente quién es el nacido de Dios y quién es el nacido de Satanás. En Juan capítulo 10, verso 35 dice que los que son nacidos de Dios se llaman también dioses. ¿Se entiende? Es por eso que esto lo tenemos que saber claramente. No podemos hablar sin cuidado alguno y decir, este es el diablo o aquel es el diablo o esto que lo otro. ¿Sí? Sin poder entender cuál es su derecha ni la izquierda. Nomás decir secta, secta, secta. Esto es algo que tenemos que evitar. Esto es algo que no es correcto.
Por eso, entre los que son cosechados y los que no son cosechados, esta es la manera en cómo uno puede discernir entre los nacidos de la semilla de Dios y los nacidos de la semilla del diablo. Ni siquiera puede entender esto. Es por eso que considere, este tiempo es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de la segunda venida del Señor. Entonces nosotros enseguida vamos a poder entender esta diferencia. Con respecto al nuevo cielo, nueva tierra habíamos hablado, pero con respecto al templo de tabernáculo de testimonio, todavía no les mencioné. Este templo de tabernáculo de testimonio, tal cual como usted escucha, es el lugar en donde se da un testimonio. Este tabernáculo en el cual se da un testimonio. ¿Qué clase de testimonio? Es el templo de tabernáculo de testimonio. Es un tabernáculo en el cual Dios se encuentra, ¿no? Pero como se dice, el testimonio. ¿Qué testimonio se va a estar dando? Este lugar, en Apocalipsis capítulo 12, es el lugar en donde los que vencen se han reunido, peleando contra la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Han vencido a este lugar. Esta gente que se ha reunido se lo llama el templo de tabernáculo de testimonio. La razón es porque ellos habían peleado contra la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y habían vencido y habían salido de ese lugar. Por eso vieron toda esa situación. ¿Sí? Van a saber quién es el diablo, quién es Satanás, quién es la bestia, y peleando contra ellos y venciendo. En Apocalipsis capítulo 13 dice que han vencido al número de su nombre, a la marca y a la bestia, y los que han salido de ese lugar están reunidos en Apocalipsis capítulo 15. Este lugar se llama el templo de tabernáculo de testimonio porque se testifica la realidad de los eventos del libro entero de Apocalipsis. Porque vio a todas las realidades de los eventos de Apocalipsis y pueden testificar con respecto a esto. Por eso se lo llama el templo de tabernáculo de testimonio. Este templo de tabernáculo de testimonio, ¿desde cuándo fue construido? En Apocalipsis capítulo 12, antes de que aparezca el que vence, no existía este lugar. Y peleando contra la bestia y venciendo, es que esta gente pudieron establecer al templo de tabernáculo de testimonio. Por esa razón, viendo los eventos de Apocalipsis, después de haber peleado y vencido, van a poder conocerlo muy bien, ¿no? Por eso, a ese lugar se lo llama el tabernáculo en donde se da el testimonio. No es así, así nomás que se pone este nombre, pero este nombre tiene un significado tan profundo, el templo de tabernáculo de testimonio. Entonces, este templo de tabernáculo de testimonio, este lugar, los eventos de Apocalipsis, todos los eventos de Apocalipsis se cumplen, viéndolos y así, se pelea y se cumple. Y se establece el templo de tabernáculo de testimonio, ¿no? Antes de esto, no es esta iglesia tradicional, antes de que todo esto se cumpla. En el tiempo de Apocalipsis, ¿qué ocurre con la iglesia tradicional? Los hijos del reino, la iglesia tradicional, termina siendo echado y es por eso que están crujiendo los dientes. Pero desde el norte, sur, este, oeste, así se van a estar sentando las personas que son reunidas a las mesas del reino de los cielos. Esto está mencionado en Mateo capítulo 8, verso 11. Por eso en este templo de tabernáculo de testimonio, después de que el que vence, es el tabernáculo que se testifica y es entonces que se establece este nuevo cielo, nueva tierra también. Los eventos de Apocalipsis no es antes de que los eventos de Apocalipsis se den, pero después que se dan, este nuevo cielo, nueva tierra es que se puede establecer, y en este templo de tabernáculo de testimonio también, después de pelear contra la bestia y vencer, es que aparece el templo de tabernáculo de testimonio. A esto se refiere. Si es así, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que poder descubrir de todo esto? En la Biblia, en el Apocalipsis, no están solamente el templo de tabernáculo de testimonio, el nuevo cielo, nueva tierra. Desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, toda la profecía, están las realidades de cómo se cumple todo esto. Estas realidades es que uno tiene que poder ver toda esta clase de cosas. Después de que se cumple, si uno no conoce esto, es un problema, ¿no?
Después de que todo el Antiguo Testamento se cumplió, la gente, hasta el punto en donde lo mató a Jesús, no creyeron en la palabra del cumplimiento. Pero aunque aunque ellos no crean, las cosas se cumplen. Desde que Jesús dio la profecía pasaron 2000 años. Ahora las realidades están apareciendo y por eso se va a estar teniendo que testificar acerca de sus realidades, su cumplimiento, ¿no? Esta cosa es lo que tenemos que conocer. También el nivel básico ya lo hemos escuchado y vamos a estar escuchando el nivel intermedio. Y también hemos escuchado Apocalipsis, el hombre, qué es lo que tiene que poder pasar. Esta persona siempre menciona: ¿quién soy yo según la Biblia? Yo, de acuerdo a la Escritura, fui creado. Esto es algo que siempre es una pregunta que yo siempre hago. Fui creado según esta Escritura. En el tiempo de Apocalipsis es la era de la recreación. Cuando Apocalipsis se cumple, lo pasado termina y es el tiempo en donde se recrean las cosas. El pensamiento, el corazón, la gente empieza a ser recreado. Por eso es que se lo llama el tiempo de la recreación. En este tiempo de la recreación, estas personas, solo porque uno es pastor o uno es creyente, no participa de la salvación por eso. Pero porque se ha añadido y quitado de la palabra, no va a poder recibir salvación. Estas no son nomás mis palabras, ¿no? Estas son las palabras de Jesús. Si uno añade y quita, no va a poder entrar al reino de los cielos. Por esa razón, para que nosotros no añadamos o quitemos la palabra de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el que lo recibió y lo oyó, todo esto lo va a tener que escuchar y lo va a tener que verificar, lo va a tener que recibir, ¿no? Si uno no sabe, tiene que ir a preguntar a la persona que sabe, ¿sí? A los evangelistas o las personas, ¿sí? Porque todas estas personas ya vieron y oyeron. Va a tener que ir a preguntar y así examinar estas palabras, ¿no? Entonces, todo esto ya está establecido de esa manera. Desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, hay una persona que ya lo ha visto y oído. Si usted llega a ese lugar, le va a estar dando la respuesta, ¿no? Pero no esté nomás pasándola mal con el conocimiento propio y no entendiendo, pero vaya a aprender del que sabe. Una era pasa y una nueva era se establece. El primer cielo, primera tierra desaparece y se establece un nuevo cielo, nueva tierra. En ese lugar, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, viene y Dios va a estar viviendo junto con ellos. Esto es lo que se menciona en Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Eso es el templo de tabernáculo de testimonio, ¿no? Dios se encuentra ahí y el que vence también se encuentra ahí. A esto se refiere. Entonces, con respecto al cumplimiento de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 15 va a tener que escuchar este testimonio en el templo de tabernáculo de testimonio por medio de los que han vencido. Y de esta manera es que uno va a poder ser una verdadera persona que ha percibido. Por eso los pastores, estas palabras la tienen que aprender. Y a los miembros de la congregación suyos les tienen que poder enseñar. Y ellos van a estar tan contentos finalmente diciendo, hasta el punto en donde van a estar bailando y diciendo estamos tan contentos de haber aprendido. Pero el hecho es que hasta ahora esta palabra no se ha podido enseñar. En esta palabra es que la sangre de Jesús se encuentra, está la vida de Jesús. Por eso el que coma esta palabra va a estar comiendo la sangre de Jesús y va a poder participar en la vida eterna, en la salvación. Esto es algo que tenemos que creer. Ya vamos a estar compartiendo intermedio después del nivel básico, ¿no? Si hay algo que está incorrecto, entonces anote esto es lo que es, entonces, y pregunte. Y así anote estas preguntas y luego pregunte. Estas personas han escrito el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto escrito en sus corazones. Y son estas Biblias andantes que están testificando la palabra. No son personas que nomás dicen son creyentes por palabra y así nomás. Pero estas personas realmente están selladas. Son estas personas las que van a estar enseñando. Por eso escuche atentamente y
todos nosotros llegando al reino de Dios, vivamos juntos. Muchas gracias. No sé si me vaya a creer, pero muchas gracias, sinceramente de todo corazón. Pero ya pasó mucho tiempo, pero hay algo que tenemos que decir juntos. Nosotros somos uno en Dios y en Jesús, ¿no? Lo vamos a proclamar juntos. We are one. Muchísimas gracias. Quisiera elevar las gracias una vez más al líder de la asamblea por sus valiosas palabras. Nos dijo que el libro de Apocalipsis que Jesús prometió se ha cumplido hoy y solo podemos reconocer el cielo nuevo y la tierra nueva y la realidad del templo tabernáculo del testimonio solo cuando conocemos y entendemos su significado. Espero que a través de este seminario que se estará llevando a cabo, ciertamente se den cuenta quién soy yo en la Biblia y que todos puedan alcanzar la esperanza del cielo y la vida eterna. Elevemos una oración de agradecimiento a Dios. Santo y honorable Padre Dios, le damos gracias y gloria por darnos la palabra de revelación a través del pastor prometido, líder de la asamblea, para que podamos darnos cuenta de la realidad del nuevo cielo y la nueva tierra, el templo tabernáculo del testimonio en el libro de Apocalipsis. Si uno tiene fe en las profecías y la realidad del Antiguo Testamento, sabemos que también debemos tener fe en la realidad de las profecías del Nuevo Testamento que se testifican hoy. Ayúdenos a todas las almas que escuchan estas palabras a comprender las profecías y la realidad del Antiguo y el Nuevo Testamento y se conviertan en todo el pueblo del reino de los cielos. A través de los instructores del Centro de Misión, denos gracia para que todas las personas alrededor del mundo puedan ser selladas en sus mentes y corazones cuando escuchen el testimonio de Apocalipsis capítulo por capítulo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entiendan y crean para que puedan convertirse en verdaderos creyentes. Entonces guíenos para que todos podamos llegar a ser uno en la verdad de Dios y recibir juntos las bendiciones del cielo. Todas estas palabras las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, veremos juntos la previsión de la lección 1 del nivel intermedio. Dios es alguien quien ciertamente profetiza y cumple. Durante 6.000 años, Dios vino trabajando, derramando sangre para cumplir Apocalipsis y crear las 12 tribus. Dios es alguien quien ciertamente profetiza y cumple. Por lo tanto, esperamos que hoy todos seamos aquellos quienes tenemos fe, guardamos y alcanzamos nuestra esperanza al entender y se cumplen las profecías del Nuevo Testamento. El seminario en línea de Shincheonji se transmite simultáneamente en 24 idiomas en todo el mundo. Además de lo que escuchó hoy, si tiene más preguntas o consultas sobre Shincheonji Iglesia de Jesús y su doctrina, comuníquese con el número representante de cada tribu que se muestra en la pantalla. Le guiaremos con detalle y amablemente. Concluiremos todos los procedimientos del seminario en línea de Shincheonji con la oración que el Señor nos enseñó. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónenos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos hasta ahora.